Bueno, chicos, vamos a empezar hoy día con el tema que es infecciones respiratorias de vías inferiores o bajas, ¿no? En la anterior clase, como dijo la doctora, ya hemos hablado sobre diferentes infecciones de vía aérea superior o alta, donde hemos visto epilotitis, una faringoamigdalitis sobre todo, y otras infecciones que hemos estado hablando, ¿no? Pero para no atrasarnos, ya hemos visto, ¿no? La doctora ya lo explicó básicamente lo que tenemos que aprender y salir con el conocimiento hoy día, de saber cuál es la flora normal y por ende saber si en un laboratorio microbiológico va a aparecer muestras de otra bacteria. En este caso, vamos a poner más adelante qué bacteria, si no hay bacterias, si es un área estéril. Vamos a darnos gracias a ese diagnóstico si vamos a estar en presencia de una infección. Gracias a eso tenemos que saber cuáles son los microorganismos patógenos, qué muestra vamos a pedir a nuestro paciente, dependiendo de la clínica, obviamente. Y pues bueno, leer el informe de laboratorio, ¿no? El que nos dan los microbiólogos y así tener un diagnóstico definitivo. Y aprender más casos clínicos para que nosotros razonemos con el conocimiento médico gracias a la teoría y a la práctica que estamos realizando. Bueno, entonces, como siempre, para el conocimiento de una infección, tenemos que saber la anatomía, ¿no? Principal, para saber de qué estamos hablando, si vamos a hablar, si hay una infección a nivel de tracto respiratorio inferior, saber desde qué parte corresponde al tracto respiratorio inferior, porque no podemos decir si tiene una neumonía, vamos a decir, por ejemplo, mi microbiólogo que tome una muestra de tracto respiratorio superior y ahí va a decir, un hisopado faríngeo, no. Por eso tenemos que saber bien la anatomía, en qué órgano estamos tratando y a qué nivel de tracto respiratorio estamos refiriéndonos, ¿no? Entonces, esta parte ya habíamos hablado en la anterior clase sobre vías aéreas superiores que lo corresponden desde los orificios nasales hacia la laringe. Una vez pasa tráquea, como verán ustedes aquí, ¿qué es lo que me divide la vía de tracto superior de la vía de tracto inferior? Van a ser desde la primera costilla hasta la doceava. Bueno, comprende diferentes. Si hay una diferencia principal en lo que refiere a ser vías aéreas superiores e inferiores, es que en las superiores, como se recuerdan, hemos visto que hay flora normal, no en todas las partes, sino en cierta cavidad, en ciertas partes, en ciertas regiones, ¿no? Tenemos microbiota, por ejemplo, de la nariz, tenemos del oído externo, específicamente, por ejemplo, en el oído medio no había, ¿no? Por ejemplo, en la epiglotis tampoco. Por ejemplo, si en la epiglotis encontrásemos un Haemophilus influenzae, eso sería una bacteria patógena productora de epiglotitis. Ejemplo. Y bueno, aquí tenemos ¿no? las infecciones más frecuentes en el tracto superior que hemos hablado: otitis, laringitis, faringitis, epiglotitis, sinusitis y difteria respiratoria. Pero ahora lo que nos interesa, las infecciones del tracto respiratorio inferior. Habíamos dicho que la laringe pertenece al tracto respiratorio superior. Por su conocimiento adquirido el año pasado, ya deben saber que inferior a la laringe empieza la tráquea. La tráquea con todos sus cartílagos, y bueno, empiezan los bronquios, ¿no? Los bronquios, estos de acá, los bronquios principales, vamos a tener los bronquios lobares para cada lóbulo del pulmón, y al final los bronquios segmentarios, ¿no? ¿Y en qué va a terminar todo eso? En el acino alveolar, ¿no? Que va a ser el alveolo pulmonar. Y todo eso va a conformarme lo que sería mi parénquima pulmonar. Entonces, cada una de estas zonas puede llegar a estar en contacto con cierta bacteria patógena y esa bacteria patógena, gracias a la patología que este año están aprendiendo, toda noxa, todo cuerpo extraño, todo agente extraño al organismo, va a producir una inflamación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces van a producir infecciones en este caso. Va a depender mucho del microorganismo que la cause. Puede ser de etiología viral, de etiología bacteriana, de etiología fúngica o en todo caso de etiología parasitaria, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar sobre bacterias, virus, parásitos y demás. Va a depender mucho del tipo de neumonía que estamos tratando, ¿no? Pueden producir neumonía, puede ser producir bronquitis, traqueitis, bronquiolitis, ¿no? Como se darán cuenta, la mayoría termina en itis, que va a ser la inflamación, la característica. Y la neumonía vamos a hablar más adelante por qué no termina en itis, ¿no? Pero antes de seguir, aquí hay algo importante que tienen que saber. Todos nosotros sabemos que nuestras vías respiratorias en general empieza desde la nariz, como dice acá, y va a terminar en lo que serían los alvéolos pulmonares, que es la unidad funcional de lo que viene a ser el sistema respiratorio. Pero también, al igual que en el tracto digestivo, tiene sus glándulas anexas, ¿no? Así como ser el hígado, ser el vaso, el páncreas, glándulas salivales. Acá también tenemos ciertas glándulas anexas, ¿no? Vamos a tener
pero más que decir glándulas anexas, nosotros le llamamos los mecanismos de protección del tracto respiratorio. Si se acordarán, por histología, a nivel de todo el tracto respiratorio, nosotros tenemos un epitelio muy característico, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes, ¿no? Y ese epitelio así se ha denominado no porque el histólogo que nos quería, el histólogo Ross nos quería complicar la vida, no, porque gracias a ese nombre se nos viene a la mente cómo va a estar compuesto. Por ejemplo, dijimos cilios. Nosotros vemos que la característica, perdón, de cilíndrica es que es bastante alargada la célula. Y dijimos que es ciliar, ¿no? Entonces nos vamos a referir a una célula que va a estar continuidad con más células, ¿no? Más células y más células vamos a tener. Y en su pico, en su ápice, va a tener cilios. Cilios y más cilios y más cilios, ¿no? Y también como otras son las famosas también cilíndricas, pero estas van a ser productoras de moco, de mucus, por eso denominadas células caliciformes. Es un mecanismo de protección, chicos. Se los he nombrado en la anterior clase y ahora se las vuelvo a repetir. Ustedes saben que una bacteria puede ser por vía inhalatoria, que se la denomina por aerosoles, o puede ser por vía aspirativa, oral. Puede entrar por cualquiera de las dos vías, mayormente en el caso de la neumonía es inhalatoria, porque han visto que en el coronavirus, en las bacterias, una bacteria que tenga menos de 5 nanómetros de tamaño puede estar bastante tiempo en el aire. Por eso la norma de bioseguridad. Pero imaginémonos que estamos en contacto con una persona con neumonía, tosió, una neumonía bacteriana, digamos, ha tosido. Y estamos en ese ambiente, ¿no? Entonces va a pasar mi querido microorganismo, pasa por los senos paranasales. En los senos paranasales, por ejemplo, también tenemos mucus, ¿no? Ahí es donde se va a adherir y no debería pasar. Pero imaginémonos que es un inmunodeprimido, nuestro paciente, y pues bueno, no tiene buenas barreras de protección. Pasa la tráquea, y bueno, aquí ya sigue el epitelio respiratorio. Y ahí, si es que tuviera un buen mecanismo de protección respiratorio, se adhiere a lo que serían los cilios, ¿no? Aquí se va a mantener. Aquí imagínense que, o sea, la atrapó. Aquí imaginemos que es mi Streptococcus pneumoniae, lo atrapó. Entonces no lo va a dejar que siga bajando, porque este, ¿qué quiere hacer? Va a bajar hasta llegar a los alvéolos pulmonares y producir una neumonía. O puede llegar a los bronquios, a la tráquea, perdón, y va a una traqueitis. O puede llegar a los bronquios y una bronquiolitis. Pero eso no va a suceder en las personas que tienen una buena inmunidad, una buena protección. Entonces, se va a adherir a los cilios y estos cilios van a estar llenándolo de moco, de moco, de moco, de moco, de moco, lo llena, lo llena, lo llena. Entonces ya su virulencia va a bajar, su patogenicidad va a bajar y lo va a hacer subir, porque los cilios van a ir arrastrándolo en forma, así como cuando el caballo con un lazo, así lo van a ir arrastrando la bacteria. Ahí. Lo van a hacer subir, 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 subir. Se va a ir al esófago. Y bueno, en el esófago, del esófago, ¿qué sigue? El estómago, ¿no? Y en el estómago van a morir porque es ácido clorhídrico. Esta bacteria, por ejemplo, es la Streptococcus pneumoniae. No es una bacteria acidófila. Entonces va a morir. Son unos mecanismos intrínsecos del cuerpo que tenemos nosotros y la van a matar. O en todo caso, va a subir la bacteria, en moco se va a llegar a la nariz y pues bueno, con un papelito nos limpiamos y a la basura, ¿no? Son mecanismos de protección que tenemos el humano. Pero bueno, en un inmunodeprimido, en un alcohólico, en un drogadicto, por tanta vía inhalatoria, ¿no? Drogadicto va a fallar esa protección. Por la edad, por la vejez, también falla. Son tantos factores patológicos y factores fisiológicos del humano. Eso es una introducción para ir conociendo, ¿no? Y bueno, tanto hablamos de infecciones, pero hay que saber qué es una infección. Va a ser la entrada del microorganismo, el establecimiento en donde, en mi paciente susceptible y la multiplicación en el mismo de las bacterias en la superficie o en el interior del cuerpo. En la superficie, puede ser en la piel, puede ser en el interior del cuerpo, en diferentes órganos que tenemos, ¿no? Puede haber en el vaso, en el estómago, cosa que hay bacterias, ya hemos avanzado en teoría, con la doctora lo han aprendido bastante bien, bacterias saprófitas y bacterias patógenas y las bacterias oportunistas. Va a depender factores diferentes de qué tanta es la patogenicidad de la bacteria, de los mecanismos del humano, del paciente. Y eso va a depender de muchos más factores, de la nutrición, y de mucha epidemiología que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Bueno, este es un esquemita que le coloqué una fotito bien bonita para saber mayormente, con esto vamos a empezar, lo que viene a ser
El tratado de las neumonías, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, vamos a ir hablando más adelante, que es uno de los principales causadores de las neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, en el ambiente que nosotros vivimos, ¿no? En la ciudad, en la parte rural, adquirida en la comunidad. Una comunidad, un conjunto de personas, ¿no? Pero bueno, esto ya lo han avanzado y no nos vamos a quedar bastante tiempo acá. Esto es, pero para recordar, ¿no? Estreptococo. ¿Cómo se definían los estreptococos? Son cocos en cadenas y en parejas, pero afilados, uno tras otro, tras otro. Eso era, en filita india, como se lo diría. Y bueno, gracias a los reactivos de catalasa, por ejemplo, en este caso, los estreptococcus son catalasa negativo, mientras que los estafilococos son catalasa positivo. Y específicamente a mí me interesa saber sobre el Streptococcus pneumoniae. Este va a ser sensible a optoquina. Si es sensible a optoquina, va a ser, vamos a, el microbiólogo se va a dar cuenta que es una Streptococcus pneumoniae con el conocimiento que ha adquirido, ¿no? Pero todo esto, ¿dónde se lleva? Como habíamos dicho, se lo lleva a cabo en el agar sangre, que es más sensible, es específico para estos tipos de microorganismos. También vamos a tener diferentes, ¿no? Hemólisis completa beta, estos son los que en el agar vamos a ver que todo se hemoliza, la ausencia de hemólisis en el gamma, y bueno, hemólisis parcial, ¿no? En la Streptococcus pneumoniae que va a tener una hemólisis ni tan completa, pero tampoco ni tan fallida, ¿no? Vamos a encontrar eso. Entonces, la introducción para empezar con las infecciones de tracto respiratorio bajo. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son de las más frecuentes, tanto entre las adquiridas en el ambiente comunitario, que son las famosas NAC, las neumonías adquiridas en la comunidad, y las que son adquiridas en el medio nosocomial, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias o neumonías nosocomiales también. Van a ser diferentes. Los agentes bacterianos pueden variar siempre, ¿no? Porque mayormente la neumonía adquirida en la comunidad, si bien no es un cuadro severo y no se lo trata a tiempo, sí puede llegar a ser bastante severo con una inmunidad baja y vamos a tener que ser internados, ¿no? Por ejemplo, las neumonías adquiridas en la comunidad, si es fácilmente tratado, puede ser un tratamiento ambulatorio. Pero mayormente, ¿cuál es la diferencia con las neumonías intrahospitalarias? Que en las neumonías intrahospitalarias ustedes van a ver que el paciente no llega porque tiene una neumonía intrahospitalaria, no llega por esa razón. Puede ser que el paciente llegue por una endocarditis, en este caso imaginémonos que es el más común, llegue porque es un paciente COVID, ¿no? Ya está en los últimos, su inmunidad está tan baja, el COVID ya, su pulmón está colapsado, todos los lóbulos están condensados y demás. Y pues bueno, si se da algo cuando llegan a UTI, que es la unidad de terapia intensiva de los pacientes COVID, se los intuba, ¿no? Por la sonda orotraqueal. Van a intubarlo. Y pues bueno, la Klebsiella pneumoniae, esos son importantes microorganismos que lo voy nombrando en toda la clase, ya hemos hablado de uno. Neumonía adquirida en la comunidad, Streptococcus pneumoniae, uno de los principales bacterias. Por ejemplo, en una neumonía intrahospitalaria puede ser, y es el más común, una Klebsiella pneumoniae. Una Klebsiella pneumoniae. Y esta Klebsiella pneumoniae es una bacteria que está tan apegada a instrumentos que no son bien esterilizados. Y eso va a depender mucho también de la bioseguridad, de la limpieza, de la esterilización, de la desinfección, de diferentes instrumentos quirúrgicos que en el hospital ocupan. En este caso, un respirador mecánico, ¿no? Para un mecanismo para que lo intuben, en este caso. Puede ser que ese, como en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, no es como que el respirador es, digamos, no es desechable, ¿no? Pero tiene que ser esterilizado bastante bien. Pero imaginémonos que justamente no fue esterilizado un 100%, sino un 90, 85%, y justamente esa partecita que no se esterilizó estaba impregnada de lo que vendría a ser la Klebsiella pneumoniae. Y pues bueno, se lo intuba al paciente y vemos que alrededor de 48 horas a 10 días ha empeorado el cuadro. Y no es que haya sido el COVID, sino que también hay una coinfección por Klebsiella pneumoniae. Eso puede pasar en COVID, ¿no? También puede pasar en el caso de una endocarditis, puede pasar en el caso, cualquier caso en pacientes diabéticos internados porque la inmunidad está baja y están expuestos a diferentes instrumentos que no están bien esterilizados. Gracias a ese conocimiento que ustedes han adquirido en los anteriores temas de esterilización, desinfección, ya saben cómo deben tratarlo, ¿no? Entonces, tenemos una bonita clasificación que en su guía se la nombra. Hay dos clasificaciones, según la clase de microorganismo y según su especificidad. Según la clase de microorganismo, podemos dividirla, porque cuando hablamos de microorganismo, algunas veces cometemos el error, sé que nos encanta la bacteriología, pero cometemos el error de que nos decimos microorganismo y pensamos bacteria, no.
Cuando decimos microorganismos nos referimos a unos agentes etiológicos bastantes del mundo entero que están en ambiente con nosotros. Y el nombre lo dice, microorganismos son organismos de vida pequeños, diminutos, que no se lo logra ver fácilmente al ojo del humano. Para eso también necesitamos los microscopios, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Un microorganismo puede tener una etiología bacteriana, puede tener una etiología viral, parasitaria o fúngica. Ejemplos claros, en la bacteriana lo que estamos hablando, ¿no? En una NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Es más común encontrar un neumococo, un Streptococcus pneumoniae, su nombre original. En las virales puede ser el virus de la gripe, ok, virus de la gripe que es bastante común en épocas de invierno, eso también, me olvidé darles ese dato antes. Van a ver que en épocas de invierno es donde mayormente la gente se resfría y no sé si se han preguntado por qué. ¿Cuál es la diferencia de que mi paciente hace un mes, cuando estaba haciendo la calorcita muy bonita, 32 grados, haya estado súper bien y en un mes haya estado mal? La inmunidad puede ser, pero de que cambie un mes al otro mes va a depender qué ha pasado, ¿no? Pero ahí tienen que pensar, todo esto es epidemiología, chicos. Epidemiología, por ejemplo, mayormente en los virus de la gripe, en lo que serían infecciones de neumonía, son por hacinamiento. ¿Y cuándo hay mayor hacinamiento? En épocas de frío, porque en el frío hace que la gente se junte más, ¿no? Y también otro factor, ¿cuál es? En que el frío hace que mis barreras protectoras que habíamos dicho, la barrera protectora mucociliar se debilite. Es como en el frío a nosotros no nos da ganas de hacer nada, ¿no? En el frío estamos cansados, estamos fatigados, por el frío no queremos hacer nada. Y es lo mismo que lo hace a nuestros mecanismos protectores. Hace que los cilios no trabajen bien, no producimos hartos mocos, porque no es lo mismo nosotros que tengamos una rinorrea, que tengamos en nuestro moquito, ¿no? Mucus mayormente llamado. No es lo mismo. La rinorrea, digamos, es más líquido. Sale y sale y sale. No, no es lo mismo. Eso es todavía producido por otro virus, un rinovirus que vamos a ver cuando avancemos virología. Pero eso tienen que tener en cuenta. Bastante la epidemiología ayuda en esto. Porque no es muy común ver a una persona aquí en la calor que esté resfriada, ¿no? Pero sí en invierno, cuando hace frío, vemos que mayormente es porque falla por los hacinamientos y por los factores, digamos, como le dije, que afecta a mi mecanismo mucociliar. Bueno, parasitarias también vamos a tener, y la fúngica. ¿Cuándo son estas dos mayormente vistas? Las parasitarias, cuando ustedes han aprendido parasitología, mayormente es por vía de transmisión fecal-oral, mayormente. Y en la fúngica, en este caso una paracoccidioidomicosis. ¿Cuándo es la fúngica? La fúngica van a verlo y van a encontrarlo y lo van a hablar bastante bien en su materia de micología, que es mayormente cuando el paciente tiene una inmunidad baja. Y hay que acordarnos ahí, muy aparte de decir que un paciente tiene una inmunidad baja, gracias a la epidemiología igual, que es bastante buena, y a la clínica, vamos a saber cuándo un paciente es VIH-Sida. Cuando ustedes tengan un paciente VIH-Sida, exactamente en etapa SIDA, porque solo el VIH sería la enfermedad, sino va a tener diferentes estadios y el SIDA es la terminal, van a ver que su inmunidad está baja. Entonces, y eso es bastante importante, porque cuando la inmunidad está baja del paciente, hasta mi propia flora normal puede atacarme, puede convertirse patógena. En este caso sería la llamada oportunista y puede causarme infecciones. Pero en este caso también predominan lo que viene a ser la fúngica. Una Neumocystis carini, una Neumocystis girovecii, en este caso una paracoccidiomicosis, ¿no? Y bueno, entonces, ¿son especiales o no? Al referirnos a las específicas y las inespecíficas. Claro, son especiales, por algo le llamamos específicas. Las específicas, ¿cuáles son? Específicas vamos a diagnosticarlas gracias a una clínica importante y a la epidemiología igual. Pero sobre todo una clínica, porque con la clínica, la vista, la inspección, la anamnesis que vamos a realizar a nuestro paciente, vamos a darnos cuenta. Entonces, gracias a eso que nos vamos a dar cuenta, lo diagnosticamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una tuberculosis, ¿cómo había sido la clínica importante? En una clínica de tuberculosis, había sido que el paciente tiene hemoptisis, llega a ser anoréxico, tiene una dificultad, tiene disnea, tiene odinofagia, pero ¿cuál era la característica, el signo más visto y común? Era la hemoptisis, que es una tos con expectoración con hilos de sangre. Vamos a ver que un paciente que tiene una tos con expectoración, por ejemplo, si tuviera una tos con expectoración,
podríamos suponer una neumonía, ¿no? Pero no es muy normal que tenga hilos de sangre, entonces ahí ya puede ser tuberculosis, ¿no? Después tenemos otro, que vendría a ser la tos convulsa o tos ferrina o la llamada coqueluche, que es producida por la Bordetella pertussis. En su propio nombre dice, si bien este tipo de infección respiratoria no va a ser con una expectoración, va a ser una tos convulsa, o sea, como si estuviera hasta dando convulsiones. Por eso el nombre, una tos ferrina, así como en malos términos hablado, una tos de perro. Así, súper fuerte es la tos, es bastante común, bastante seguida. La tos cada rato está tosiendo, tosiendo, tosiendo y es fuerte, es abrupta. Y bueno, tenemos la difteria, ¿no? La difteria también es otra infección que hemos visto por el Corynebacterium difteriae, que me va a producir una obstrucción respiratoria. Una obstrucción respiratoria y vamos a darnos cuenta por la placa gris marrón, ¿no? A nivel de la orofaringe, vamos a darnos cuenta. Y son específicas, porque tienen signos específicos. Y bueno, en este caso, miren, aquí está bonito, en una plaquita de lo que vendría a ser Mycobacterium tuberculosis, constitución de Ciel-Nielsen, la Bordetella pertussis, y lo que viene a ser Corynebacterium difteriae. Y las inespecíficas son varias. Las inespecíficas van a llegar a ser Staphylococcus aureus, pues un Streptococcus mutans y diferentes bacterias que no son bastante específicas, que pueden ser secundarias a una bacteriemia, pueden ser. Y bueno, también se la divide de acuerdo a su localización, como habíamos hablado y al principio la doctora les nombró. Pueden ser altas, cuales ya hemos avanzado en la anterior clase. En el más caso común que hemos visto es una faringoamigdalitis, faringitis de igual manera. Y las bajas, ¿cuáles son comunes? Neumonía. ¿Y por qué nos vamos a referir mucho a estas dos patologías, dos infecciones más importantes? Porque es lo que ustedes como médico, hasta aunque sea siendo un médico de consultorio, de consulta externa, un médico general, va a atender todos los días una faringitis, una neumonía. Aquí preguntarles a cada uno nos tardaríamos horas preguntándoles uno por uno quién no ha tenido faringitis, digamos. Neumonía maltratada va a ser secundaria una faringitis porque la bacteria se va diseminando, ¿no? Pero todos aquí hemos tenido una faringitis, todos hemos tenido las amígdalas inflamadas y hasta algunas veces nuestras madres, yo me acuerdo, el simple hecho como decían, la faringitis se produce solo porque la amígdala se inflama, ese conocimiento escaso, digamos. Y decían, ya, ¿cuál es la solución? Extirpar las amígdalas, pero no, también extirpar las amígdalas es malo. Ustedes por histología saben que las amígdalas también tienen bastante tejido linfático y pues bueno, es un protector, ¿no? También, por algo también ahí. Mejor, ¿saben qué hacen las amígdalas? Es bastante importante, eso que sepan también. Las amígdalas las aísla la infección para que no se disemine. Es por eso que es importante. No es porque, no sé, ustedes quizás piensen que la bacteria es directamente ataca a la amígdala, no, sino que la detiene para que no se disemine. Si no no tuviéramos las amígdalas directamente fácil, se diseminaría más rápido, porque extirpando las amígdalas disminuye la inmunidad. Quizá la bacteria no se adhiera ahí y va a tardarse, quién sabe, la suerte que se haya el ácido clorhídrico del estómago, pero no, va a depender mucho de los factores, ¿no? Bueno, tenemos, y aquí vamos empezando con las preguntas, ¿no? Así que espero su participación. Completa el siguiente esquema, ¿no? Es de la flora normal de las vías aéreas inferiores. Nosotros habíamos visto en la anterior clase que a nivel de la orofaringe, ¿no? Tenemos, a nivel de la boca, tenemos flora, es normal. Eran los Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans, teníamos a las Neisseria, a la Haemophilus influenzae y hasta un Streptococcus pneumoniae, como flora de la vía aérea superior. Pero ahora yo les pregunto, que seguro han investigado, a nivel del pulmón, de la tráquea y de los bronquios, ¿tenemos nosotros flora normal o cómo es? No es No, estéril. es estéril. Ok, Son estériles. muy bien. Tanto pulmón, tráquea y bronquio es estéril. Si nosotros hiciéramos como nos nombró, gracias doctora, a un lavado bronquialveolar, un aspirado alveolar, y encontramos presencia de bacterias, pues bueno, no es normal, ¿no? Porque nosotros, gracias al conocimiento que estamos adquiriendo hoy en la clase, sabemos que en los pulmones no debemos encontrar bacterias. En la tráquea tampoco debemos encontrar bacterias. Y en los bronquios tampoco debemos encontrar bacterias. En sí no debemos encontrar ningún microorganismo acá. No solo de referirnos a bacterias. Si vemos un parásito, no, digamos. Si, bueno, si bien no es fácil identificar virus, pero igual no debería ser normal, ¿no? Y en el caso de un hongo tampoco, porque son áreas estériles. Estos se refieren a órganos internos a todo nivel torácico.
En estos no. Habíamos visto, como les dije, en la orofaringe sí, y en lo que sería oído externo también. Y bueno, aquí está para ir empezando con el tema, ¿no? Y saber sobre las diferentes neumonías. ¿Qué es la neumonía? Porque no dice neumonitis, ¿no? Así que ustedes dirán que es la inflamación del neumonio, no. La neumonía es un síndrome, chicos, un síndrome. Un síndrome van a aprender que es un conjunto de signos y síntomas. Va a ser un conjunto de signos y síntomas caracterizados en el parénquima pulmonar de condensación que origina inflamación de sacos aéreos, los alveolos, en ambos pulmones, o puede ser en uno, a causa de una infección. Muy bien. La neumonía, ¿a quién ataca? Ataca al alveolo pulmonar, a lo que sean los sacos aéreos, esos sacos que cuando expiramos se inflan, inspiramos, se enflaquecen, ¿no? Y botan todo el aire. A eso nos vamos a referir. Y el parénquima pulmonar va a ser todo el pulmón, comprendido entre los lóbulos hasta lo más diminuto que vienen a ser los alveolos pulmonares. Y pues bueno, ¿qué pasa? Ustedes ya saben, en patología no nos vamos a tardar mucho ahí, ¿no? Pero para repasar, ¿no? Ya saben que cualquier noxa, cualquier agente exógeno y no es intrínseco y lo reconoce como enemigo el cuerpo en pocas palabras, va a producir inflamación. Porque la inflamación no es mala. Todos piensan que cuando tenemos un esguince, nuestra piel se hace gruesa, edema, llena de líquido, ¿no? Piensan que es malo, pero no. Nuestro cuerpo, ¿qué está haciendo? Está preveniendo que esta infección no se disemine. Porque si no pasaría la inflamación, ¿qué va a pasar? Bueno, ya la bacteria dice, no, nadie, este paciente está inmunodeprimido, no tiene los diferentes, las quimiosinas, las citoquinas, los vasoactivos, no tiene nada, entonces voy a diseminarme en todo el cuerpo, va a la sangre, y imagínense, están a nivel de los pulmones, a nivel de lo que sería la conexión alveolo capilar, ¿no? Y ahí se disemina la sangre. Y después, ¿qué va a pasar? Una bacteriemia y al final una sepsis, un fallo multiorgánico en diferentes órganos que ustedes pueden verlo. Fácil, pero gracias a la inflamación es que aísla esta bacteria. La aísla, pero no por mucho tiempo, ¿no? Va a depender también mucho de la inmunidad del paciente. Va a depender de la inmunidad del paciente y pues bueno, ahí es donde el médico lo trata, va a tener un diagnóstico presuntivo y va a enviar al laboratorio qué es lo que, una sospecha, ¿no? Y al final ya va a empezar con la terapia de antibióticos. Ya saben todo el paso largo, pero resumiéndolo en eso. Bueno, entonces la fisiopatología, para empezar de una vez, a tratar las neumonías agudas, las crónicas y demás. Aquí súper rápido es lo que hemos hablado alrededor de la clase. Va a haber una colonización de bacterias, ¿no? La colonización de bacterias patógenas específicamente, no saprófitas, en todo el tracto respiratorio superior, pero va a diseminarse porque va a depender de muchos factores, ¿no? Puede ser en la orofaringe, puede ser en la nasofaringe o también puede ser en canal del parto. Vamos a hablar de diferentes bacterias que pueden ocasionar esto, ¿no? Va a depender mucho, va a depender de la virulencia del patógeno, de la bacteria, ¿no? Si la bacteria no me produce tanta patogenicidad, tanto daño a mi cuerpo, no va a ser tan grave esta infección, ¿no? Va a poder nuestro organismo atacarlo tranquilamente, ¿no? Porque va a crear bueno, no una resistencia, pero va a crear una defensa específica contra esta bacteria. Y ahí es donde todo el mundo dice, ¿no? Cuando una persona, ustedes nuevos en la U, ¿no? Van a comer una salchipapa fuera de la U y la primera vez le provoca una disentería grave, una diarrea grave, pero después cuando comen la siguiente vez ya no le produce nada. Es porque su cuerpo va a crear defensa ante esa bacteria, ante ese microorganismo. Y es lo que pasa eso, porque la virulencia va a disminuir. Y esto va a depender mucho también de qué. La inmunidad depende tanto del factor inmunológico, porque tenemos que ver que tan bien están sus neutrófilos en el caso de una infección bacteriana, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, monocitos y demás, linfocitos y demás. Y también el estado nutricional es bastante bueno. Si una persona come comida chatarra, se vuelve obeso y va a fallar los mecanismos, ¿no? Esto ya lo van a aprender mucho mejor al año, pero es bastante la epidemiología buena. Mayormente las infecciones también son producidas en personas eh, que tengan diferente nutrición mala. Por ejemplo, en una persona que es bastante gordita, ¿no? ¿Qué van a pensar usted que es obeso, que puede tener una aterosclerosis y que, bueno, en todo caso puede llegar a ser diabético, ¿no? Si bien los diabéticos, algunos malentienden que sí o sí tienen que ser flacos, ¿no? Los diabéticos también pueden ser gorditos, ¿no? Y tiene una inmunidad débil, puede ser un paciente con VIH-Sida, eso va a estar en el factor inmunológico. Son diferentes epidemiologías que nosotros debemos aprender a la inspección y la vista de nuestro paciente. Usted entra a su paciente y ya tiene que ir calificando qué puede ser la dolencia, qué puedes, porque un paciente van a ver cuando estén en un consultorio.
lo van a aprender bastante al año en semiología. Él ya entra con la dolencia. Imagínense que fuera una neumonía, ¿no? La triada de la neumonía ya sabemos cuál es: fiebre, cefalea y dolor en punta de costado, o dolor pleurítico también llamado. ¿Qué va a pasar eso? Dolor en punta de costado. Va a venir entonces quizás el paciente con la mano a nivel de la base pulmonar ahí. Base pulmonar derecha le duele y va a venir ahí con la mano y va a entrar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Y usted ya tiene que ir viendo, ¿no? Eso. Ah, ya puede ser que este paciente tenga algo en el pulmón, ¿no? Puede ser que tenga, y se toca la espalda, ah, puede ser una infección urinaria, quizás, quién sabe. Y ahí usted ya tiene que dirigir su diagnóstico, dirigir su anamnesis, las preguntas que usted le va a hacer a su paciente respecto a la dolencia que usted ya está viendo que está teniendo. Porque algunas veces el paciente van a ver que no le dice toda la verdad. El paciente algunas veces le dice una escaso información. No porque no sepan, sino algunas veces tienen vergüenza, en otros casos se olvidan del paciente por el nerviosismo que tienen y diferentes factores. Por eso usted tiene que estar viendo cada paso que realiza su paciente. Bueno, gracias a todo eso vamos a tener factores que deben ser el agente causal. Ya habíamos visto, ¿no? Se puede por vía aspiratoria, por vía inhalatoria y por vía hematógena. La hematógena va a ser en casos finales, ¿no? Por ejemplo, la hematógena, algo común, va a ser el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus también va a producirme una neumonía y sobre todo una piógena, vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto, ¿cómo viene hematógena? Porque el Staphylococcus aureus también tiene eh, para producir ciertas endocarditis infecciosas. Y bueno, la endocarditis está en relación al corazón, ¿no? Y va a estar en contacto con la sangre. Entonces va a llegar por flujo sanguíneo a diferentes partes del órgano. Así que imagínense, esta endocarditis infecciosa está en el endocardio, muy apegado a lo que venía a ser lo que es la valva, ¿no? Aquí imaginémonos que este era un ventrículo izquierdo, aquí estaba la valva, una bicuspidia, y bueno, aquí estaba lo que vendría a ser una aurícula izquierda, ¿no? Y bueno, aquí por la auriculoventricular se diseminó. ¿Y dónde llegan estas venas, no? Llegan a los pulmones. Y puede ser que se disemina ahí, van a diseminarse. Y eso llega a ser un factor, ¿no? Para eso nosotros tenemos que saber, miren, necesitamos saber anatomía, patología, fisiología y la importancia de acá, necesitamos saber bacteriología. Van a llegar hasta los alveolos y ahí en los alveolos va a empezar la inflamación, ¿no? Gracias a quiénes, a los macrófagos y polimorfonucleares, porque es una respuesta inmunitaria. Y bueno, después dan 4 fases. La congestión, que es la vasodilatación. En todo proceso inflamatorio, el endotelio vascular se va a lesionar y va a producir óxido nítrico y entonces lo va a vasodilatar. Y tanta sangre, bueno, tanta vasodilatación que hay, va a producir una hepatización roja porque tanta sangre hay. Deposita fibrina, ¿por qué? Por los factores de coagulación en espacios alveolares y extravasación de eritrocitos. La hepatización gris, que es la siguiente a la hepatización roja, porque ya van a empezar a coagular y terminar con la fibrinógeno, la fibrina, y las células dañadas van a empezar a degradarse. Y pues bueno, no se degradan así por así, sino va a venir los fagocitos y se la van a comer en los fagolisosomas juntos con las bacterias. Y va a terminar ahí el proceso, ¿no? Junto también a la vez con antibióticos. Porque hay que ver este lado bastante importante que aprendí en farmacología. Si se dan cuenta, son 2 factores importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre hablamos de la inmunidad y no es porque yo les canse hablar de inmunidad. La inmunidad va a procurar que esta bacteria no se disemine o esta infección no se disemine. Porque si es que no hubiera la inflamación y los diferentes agentes inmunitarios, en este caso mayormente la infección bacteriana, polimorfonucleares, más los macrófagos, va a diseminarse, ¿no? Pero si tenemos y eso está en activo, ahí muere. Pero eso no significa que se va a seguir reproduciendo, porque ¿qué hace la bacteria? Se va a ir multiplicando, se va a ir replicando, y ahí es donde entra la función del antibiótico. El antibiótico va a entrar al cuerpo por flujo sanguíneo, va a depender mucho de la semivida y el órgano localizado, tópico si es, pero mayormente la mayoría de los fármacos es a nivel de flujo sanguíneo actúan en el modelo monocompartimental, como lo llaman, van a aprender al año. Pero, y eso es, el antibiótico va a matar mi bacteria, pero la bacteria que ya ha estado dañando mi tejido, por ejemplo, alveolar en este caso, lo va a matar mi inmunidad. Por eso siempre está de la manito está la inmunidad y está lo que viene a ser los antibióticos. O en todo caso, en cualquier caso de patología, fármaco, antibióticos y demás. En este caso un antibiótico porque va a tener que matarlo, va a depender mucho si es bactericida. Y hasta eso varía, miren. Si un antibiótico es bacteriostático, no significa que me lo está matando, pero va a estar disminuyendo
para que la bacteria no se disemine más. ¿Y quién actúa ahí? La inmunidad. Son dos los factores importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Y bueno, empezamos, ¿no? Con la clasificación de las neumonías. Vamos a tener diferentes, vamos a tener desde neumonías agudas, neumonías crónicas, hasta neumonías que vamos a ver que son más neumonías atípicas, neumonías típicas, típica aguda, típica crónica y demás. Entonces, ¿qué tenemos que saber en una NAC como doctores? Cuando venga un paciente con fiebre, que es la característica principal, fiebre, cefalea, dolor en punta de costado, eh, tos con expectoración, ¿no? Tos con expectoración, fiebre, perdón, tos con expectoración, fiebre, esa es la tríada, tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esa es la tríada de la neumonía, específicamente de la neumonía aguda típica. Y ahí, uy, estamos hablando de la neumonía aguda típica, ¿no? Y entonces cuando un paciente venga con esa triada, ustedes vean que tenga esa clínica de tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado, lo primero que se nos vendría en mente es el Streptococcus pneumoniae. Es de las agentes causales más comunes en producir este tipo de infecciones. Pero también puede ser una hemofilus influenzae. Pues se acordarán, gracias a la vacuna pentavalente, nosotros también cubrimos a esta bacteria, ¿no? Si bien producimos para una meningitis, una neumonía y demás, también cubre, ¿no? Vamos a cubrir. Así que también eso es importante, ¿no? Preguntar a nuestro paciente si ha sido vacunado contra la vacuna pentavalente y si ha cumplido con todas las dosis, siempre. Entonces, entre neumonía aguda típica, la más común, Streptococcus pneumoniae. Pero también en esa clasificación puede ser una Haemophilus influenzae, ¿no? Y bueno, también tenemos en pacientes ancianos, diabéticos y alcohólicos, en cual la inmunidad está más baja y pues pueden producir de otros focos extrapulmonares también. Puede ser un Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, la Candida spp y el Aspergillus o Aspergillus. Pero también tenemos diferentes neumonías agudas atípicas. ¿En qué va a diferir estas dos? Las dos son lo que vienen a ser adquiridas en la comunidad, ¿no? Van a adquirirse en un ambiente que vamos a estar, por ejemplo, si estuviéramos en la U, eso va a ser adquirido en la comunidad. Lo estamos adquiriendo de diferentes lugares donde hay varias personas juntas, ¿no? Es un conjunto de personas la comunidad. Pero esto es atípica, ¿por qué? Porque la sintomatología va a ser muy diferente. Sí, va a ser bastante diferente. Si bien es muy, si es decirlo similar y diferente, va a ser, por ejemplo, en este caso, miren, en la neumonía aguda típica, la fiebre puede llegar hasta más de 40 grados, 42 grados, 43 grados, o sea, es una fiebre súbita alta. Mientras que en la típica, si bien va a tener fiebre, va a ser baja, va a ser una febrícula. Va a tener 38, 38.5, pero no va a superar más. ¿Va a tener una tos con expectoración? No, va a tener una tos seca. A tener unos casos quizás sin tos, una tos seca, sin tos, sin expectoración. ¿Va a tener dolor en punta de costado? No, estos pacientes no tienen dolor en punta de costado. Entonces la clínica se nos complica, ¿no? La clínica se nos va a complicar porque si fuera una tos seca, no sé, pudiéramos pensar que es una faringitis viral quizás. Entonces se nos va a complicar la clínica. Por eso se la denomina neumonía aguda atípica. Pero eso no deja que sea adquirida en la comunidad. Eso hay que tener bien en cuenta. También tenemos las Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae. Por ejemplo, las dos comunes en las neumonías agudas típicas son estas dos. La clamidia y la Mycoplasma pneumoniae. La Mycoplasma un porcentaje más alto que la clamidia. La clamidia mayormente a quienes se le da, por ejemplo, van a aprenderlo más adelante cuando ya lleguen a la familia de las clamidias, que mayormente es en lactantes y es justamente el nombre que lo dice, porque el nombre es la neumonía bilateral e intersticial del lactante. Así se denomina esa infección. Mientras que la micoplasma neumonía es neumonía por micoplasma. Ok. Pero esta micoplasma mayormente se le da en niños de 3 meses a 5 años. Y eso también hablarle por epidemiología, lo vamos a ver más adelante, la neumonía por bacteriana, de etiología bacteriana, específicamente de Streptococcus pneumoniae, se lo da en pacientes adultos. Mientras que estas dos son mayormente en jóvenes y en niños. Después tenemos la legionela neumofilia, ¿no? Neumófila, perdón. La leptospira y bueno, los virus también. Los virus, en el caso más común, en atípicas, puede ser una virus influenza de sincitial respiratorio. Y después tenemos neumonías agudas intrahospitalarias, que son las neumonías nosocomiales, en las que predominan mayormente bacilos gram negativos, como puede ser la Klebsiella pneumoniae,
el Acinetobacter y la Pseudomonas aeruginosa. La Klebsiella pneumoniae es la principal causante de neumonías intrahospitalarias, de las neumonías nosocomiales, importante. La Pseudomonas aeruginosa igual. Y hay algo que hay en común entre estas dos, muy aparte de ser bacilos gram negativos, que estas dos son bastante encontradas en hospitales. ¿A causa de qué? Causa de mala o falta de esterilización en diferentes instrumentos quirúrgicos, mayormente en eso. Y bueno, también pueden ser los cocos gram positivos, ¿no? Es lo que les dije, también el Staphylococcus aureus, productores de endocarditis infecciosa, puede ser que disemine su foco, ¿no? Vino una endocarditis y pues bueno, por el mal tratamiento que ha llegado a tener este paciente, haya diseminado esta infección y haya provocado que llegue a tener una infección, neumonía, ¿no? Una neumonía neumónica. Y ahí está un concepto bastante bonito que lo hallé en un libro, que es cómo se denomina o cómo se clasifica o cuándo decimos nosotros que es una neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Se la denomina cuando es aquella neumonía que aparece a partir de las primeras 48 horas de ingreso en un hospital de agudos, o sea, de enfermedades que no son graves, digamos, o hasta 10 días después del alta. Puede aparecer, miren, es interesante este dato, ¿no? El paciente llega a 48 horas de ingreso, quién sabe, puede ingresar por un traumatismo, imagínense, y al final aparezca con un cuadro de neumonía. Entonces, eso vamos a tratar 48 horas de ingreso, 48 horas después de que entre el paciente y presenta una clínica atípica de neumonía. Perdón, una clínica de neumonía, no atípica, una clínica de neumonía presente. Es más común que sea Klebsiella neumonía. O puede presentar hasta 10 días después del alta. Le dimos el alta, pues, y recién de 10 días presentó lo que venía a ser la clínica de la neumonía también. Y no es que haya estado, digamos, quizás en contacto con personas, sino. Y en ese caso, por ejemplo, sería un poquito más complicado hallarle el diagnóstico final, ¿no? Porque podemos decir, puede ser una falla importante y eso sería bastante importante en epidemiología. ¿Qué habría que preguntarle? Imagínense un paciente que después venga a su consultorio saliendo del hospital 10 días después del alta. Y en este caso, imaginémonos, o sea, ahorita yo ya les dije que es Klebsiella pneumoniae, ¿no? Va a ser una neumonía nosocomial. Pero ese doctor, el médico, no sé, imaginemos, la doctora López, la doctora Segarra, el doctor Aldemir, tiene que preguntarle qué. Va a preguntarle si recientemente estuvo en un hospital, ¿no? Si estuvo internado en un hospital o ha ido al hospital. Va a depender mucho de eso, ¿no? Por eso es bastante importante la epidemiología y saber qué preguntarle. La mayoría de las veces también se les pregunta eso en semiología, si ha tenido si ha tenido una cirugía en otro hospital y demás, y ahí se contacta, digamos, entre los hospitales. Entonces llegamos a lo que vendría a ser las neumonías crónicas. Las neumonías crónicas, ya una característica importante de esta neumonía es que no aparecen rápida. No, la clínica si bien es tardía, ¿no? Y hasta que tarde la clínica, va a estar más inmune el paciente. La tuberculosis no es tan caracterizada, puede ser que empiece con una tosecita, ¿no? Una tos que va a decir, ah, seguro me resfrié, mañana me recupero. Y va a seguir, al día siguiente puede ser que no tenga tos, en la primera semana no, después sí, después no, después sí, no, y así sucesivamente, como un periodo asintomático, ¿no? Pero cuando ya esté su paciente, en etapa crónica, tuberculosis, ya vaya a empezar la clínica súper, súper notoria, digamos. Y recién va a empezar con tratamiento. Eso es también parte de del mal hábito del paciente, ¿no? Llegar en etapas finales. Si bien no es su culpa porque recién sintió que la tos no paraba, porque llega a una etapa bastante crónica, en tuberculosis crónica, específicamente en etapa crónica, donde no deja de toser. Y la tos va a salir obviamente con sangre, porque hay este queridísimo micobacterio en tuberculosis ha dañado bastante los pulmones. Llega a que la inflamación de alvéolos a una parte más crónica, ¿no? Llega a que haya una hemorragia. Y en la micosis pulmonar, muy igual que les había nombrado al principio, ¿no? Mayormente cuando ustedes vean enfermedades por hongos, en este caso micosis, es por la inmunodepresión del paciente. Inmunodepresión. Por ejemplo, algo común que vemos hoy en día siempre es la famosa onicomicosis, ¿no? Que es enfermedades por agentes micóticos en uñas. Eso es más común de verlo hoy en día. Pero cuando vemos alguna infección en pulmón, en cerebro, en parte gastrointestinal, eso no es muy común. Eso ya vamos a sospechar de un paciente inmunodeprimido. En este caso, ¿cuáles pueden ser?
el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum y el Coccidioides himiti. Por ejemplo, algo interesante acá, que el Cryptococcus neoformans, si bien no es el principal, vamos a ver más adelante en la siguiente clasificación, que es específicamente el Pneumocystis jirovecii, el que me causa neumonías por hongo. En este caso, va bastante bien de la mano. El Cryptococcus neoformans mayormente es un productor de infecciones a nivel del sistema nervioso central, del encéfalo. Pero como yo le dije, es crónica. Aquí el paciente entonces debe, si es que tiene una infección de neumonía crónica por Cryptococcus neoformans, nos va a decir que este paciente su inmunidad está bastante baja, para que ya se diseminó desde la parte del encéfalo hasta parte de los pulmones. Y otros pueden ser la nocardia y la actinomisis también. Aquí entonces están las neumonías aspirativas. Como habíamos hablado en un principio, hay tres vías de transmisión bastante importantes: la inspiratoria o la por aerosoles, la aspirativa y la hematógena, ¿no? La hematógena que ya es sobre otros focos y que no son muy comunes. Puede ser extra o intrahospitalaria y los agentes etiológicos pertenecen a la flora aerobia. Muy bien, ahora les voy a explicar el por qué flora aerobia. En este caso, miren, tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans y a diferentes bacilos gram negativos. Va bastante de la mano, chicos. No sé si les coloqué aquí un imán, no, pero aquí le vamos a aplicar más adelante. Presten mucha atención. Muy aparte de explicarles que la neumonía mayormente se produce por inhalación, por hacinamiento y demás factores epidemiológicos, las neumonías aspirativas en el menos momento indicado ustedes pueden adquirirla. Aspirativa, ¿qué se le viene a la mente? Aspiración, ¿no? Aspiración, pero mayormente la aspirativa es por aspiración de secreciones. Ahora a esto me refiero también, vale decir, en diferentes posiciones que nosotros durmamos, ¿no? Porque ¿qué tenemos en la boca? Tenemos diferentes flora normal. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, es flora normal de la boca. Pero, ¿qué va a pasar? Esto, nuestra salivita, ¿dónde se va? Se va al esófago, ¿no? Nuestra saliva no se va a nuestro tracto respiratorio. Por ende, nunca producimos infecciones respiratorias por estos microorganismos, no. Pero cuando hay un aspirado involuntario, puede ser al dormir, porque van a ver al año que al dormir hay diferentes posiciones, la de cúbito prono, la de cúbito ventral. Una importante, por ejemplo, es la famosa de cúbito, lo que vendría a ser de cúbito dorsal, o la de cúbito también se llama de cúbito supino. ¿Por qué? Porque esa posición es caracterizada porque su espalda está apoyada a la cama, obviamente. Y al estar en esa posición, hace que la lengua se retracte hacia abajo. La lengua va a retractarse hacia abajo. Así es como que tuviéramos aquí una boca, imagínense un esquema, y aquí está la lengua. Y pues el peso de la lengua se va a bajar, ¿no? Va a bajar y va, si bien va a obstruir el flujo del aire, va a estar ahí haciendo que diferentes floras, tanto anaerobia como no va a haber el flujo del aire, las anaerobias van a crecer, las aerobias también. Y si ustedes se acuerdan, y seguro la doctora se los nombró y espero que se acuerden en lo que es la parte teórica. Por ejemplo, un productor de caries dentales, Streptococcus mutans, ¿no? Y esos son los diferentes productores que me van a adquirir neumonías aspirativas. Un Staphylococcus aureus, porque es flora normal, pero como no es un momento involuntario, puede ser que en medio de mi sueño me trague mi saliva. Y pues bueno, si el Staphylococcus aureus está con una patogenicidad bastante alta, me va a producir una neumonía. El Streptococcus viridans también puede producir una neumonía. Mayormente, según la epidemiología de las neumonías aspirativas, estas bacterias están adheridas entre los espacios interdentales, entre muela y muela, y también entre la placa dental, entre el paladar óseo. Mayormente están ubicadas ahí. Y pues por una aspiración puede ser. Y otro proceso por el cual es una aspiración, ¿cuál también puede ser? En que la inmunidad de ciertas bacilos gram negativos, mayormente los bacilos gram negativos están relacionados con las enterobacterias. Van a aprenderlo bastante bien en el siguiente, cuando den su siguiente parcial, cuando aprendan bacilos gram negativos sobre enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella, todas esas son mayormente una flora normal de mi aparato gastrointestinal. Pero imagínense un paciente, mayormente esto sucede en pacientes con edad mayor, mayor de 60 años. Van fallando diferentes mecanismos. El ácido clorhídrico, como dato general, tiene un pH de 0,8. Pero en las personas mayores, este ácido clorhídrico, pues bueno, llega a aumentar a 4. Entonces está volviendo más básico, ¿no?
Entonces, esas bacterias no se sienten a gusto y pues bueno, van a seguir diseminándose y no las van a matar a las otras bacterias. Van a ir diseminándose, 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 diseminando hacia arriba. Y podemos tener y se pueden ir diseminando hasta llegar al tracto respiratorio, porque ¿qué es lo que nos separa, aparte de la laringe? Nos separa apenas una epiglotis, ¿no? Que va a cerrar y abrir. Las bacterias son vivas y se pasan al tracto respiratorio. Eso es la epidemiología bastante importante por la edad y también por la parte aspirativa. La parte aspirativa va a ser bastante importante, como les dije, cuando una persona duerme o cuando una persona tiene bastantes programas inconscientes, ¿no? Por eso mayormente a las personas intubadas se les administra fármacos como las benzodiazepinas, en este caso los remdesivir, porque hacen que no haya funcionamiento de ningún organismo, ¿no? Porque al hacer eso, hacen que disminuya todos los efectos parasimpáticos del organismo. Y en pocas palabras, ¿qué hace eso? Para que ustedes entiendan, ya van a aprender el año, pero ¿qué es lo que me importa que sepan acá? Que esos fármacos inhiben la secreción de saliva. Entonces, saliva no va a haber, la flora va a estar seca y no va a producir microorganismos. Es por esa la función. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es lo que ustedes como conocimiento general deben saber. Que las neumonías aspirativas son causantes, las causantes más comunes son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans, los bacilos gram negativos y también anaerobia. Pueden ser de los dos tipos, como le dije, los Fusobacterium, los bacteroides SPP y los Peptostreptococcus. La neumonía por aspiración es una infección pulmonar causada por inhalación de secreciones de la boca, el contenido del estómago, como ya les nombré, y o ambas cosas. Son los diferentes mecanismos que vamos a encontrar. Aquí para ir dando un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? En la inhalación también encontramos microorganismos, por ejemplo, menores de 5 micras que pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Por eso la bioseguridad del barbijo, ¿no? Y al ser inhaladas en forma de aerosoles, depositarse en los bronquiolos y alveolos. Entre los microorganismos más atípicos encontramos el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Clamidia psittaci, también produce la fiebre Q, la Coxiella burnetii, virus y Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y la Legionella pneumófila. Y el Aspergillus, como último, lo habíamos hablado, está en la guía de la doctora, excelente, ¿no? Y en pacientes inmunocomprometidos, ¿cuáles podemos verlo? ¿Cuáles vamos a encontrarnos, ¿no? Mayormente esto es en pacientes que tienen la inmunidad baja. Como aquí dicen, inmunidad humoral y la neutropenia. Neutropenia se refiere a que la cantidad de neutrófilos va a estar baja. Y en la inmunidad humoral es mayormente caracterizada por lo que vienen a ser los anticuerpos producidos por los linfocitos B. La alteración de la inmunidad celular va a referirse mayormente a lo que viene a ser el linfocito T, el linfocito B, el linfocito NK. Ok, en el caso de las alteraciones de la inmunidad humoral y la neutropenia, cuando haya inmunidad baja, en pocas palabras, los pacientes están inmunocomprometidos pueden adquirir infecciones o neumonías específicamente por un Streptococcus, perdón, pneumoniae, una Haemophilus influenzae, una Moraxella catarrhalis, un Bacillus gram negativo entre bacterias no fermentadoras y Staphylococcus aureus, ¿no? Y en la alteración de la inmunidad celular, pacientes VIH, si los decida, va a tener, por ejemplo, aquí, porque específicamente lo especifica el VIH, vamos a avanzar ese tema mucho más adelante, si no estoy mal, es el último tema de la guía y es bastante bonito. Es porque, como le dije, el linfocito celular, ¿no? ¿A qué se refieren? A los famosos linfocitos LT, el linfocito B y a los NK, pero específicamente los VIH se refieren a la disminución de los LTCD4, que son los linfocitos CD4, que son los famosos coadyuvantes. Ok, cuando esta inmunidad está baja, el cuerpo está inmunodeprimido, el paciente se lo denomina paciente inmunodeprimido, entonces va a adquirir diferentes infecciones, no siempre de pulmón, pero en este caso estamos hablando de una neumonía, ¿no? Por micobacteria, por hongos, por parásitos, que es muy común, en este caso la neumocitis girovechi y el Strongyloides stercorali, y también pueden ser virus, mayormente en inmunidad, parásitos, mucho más. Y aquí que me interesa, miren, porque todos tenemos que tener, todo tiene un porqué, no es memoria, chicos, esto es lógica, tienen que pensar el porqué de todo. Y van a encontrar el año un bonito de qué es la fisiopatología del porqué, pero aquí que me interesa que sepan. Un paciente inmunocomprometido, ¿no? Pero cuando también es un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, aquí no me dice en la alteración de la inmunidad humoral y la neutropenia que es causante por pacientes con VIH, ¿no? Así que significa que esto es algo patológico, ¿no? Pero algo fisiológico, ¿cuándo va a ser? En pacientes que están en proceso de un trasplante.
de un trasplante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un trasplante, ya sea de riñón, sobre todo, por ejemplo, en los trasplantes de riñón mayormente, se le coloca fármacos inmunodepresores. ¿Por qué? Porque la propia sangre va a destruir, va a provocar hemólisis en este órgano y no va a producir. ¿Por qué? Porque no se acostumbra. Si ustedes, por ejemplo, eh, le colocan a una persona que no lo conocen, que es la primera vez que lo están conociendo, que lo están viendo, ¿no? No van a querer acercarse a ella y hablar. Y es lo mismo que pasa con los órganos. Los glóbulos rojos van, ven cómo está, los linfocitos, dicen, no, este es mi enemigo, entonces yo lo voy a matar, lo voy a destruir. Y eso es lo que hacen los médicos. Le administran fármacos inmunodepresores para que no por malo, sino para que a la primera no lo maten, sino que se acostumbren, que lo dejen, que se ambiente un tiempo y por ende después recién va a producir el buen contacto. Y si al final no se puede, pues bueno, el trasplante no funciona, ¿no? Pero ahí pueden parecer factores secundarios también. ¿Cuáles serían los factores secundarios a una inmunodepresión provocada? Que gracias a la inmunodepresión, nuestra inmunidad humoral, en este caso la neutropenia caracterizada, no va a haber neutrófilos, así que no va a haber un buen ataque ante agentes bacterianos, cualquier agente microbiológico, pero en este caso agentes bacterianos, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella, Bacillus y Staphylococcus aureus. Va a ser más predisponente a estos pacientes inmunocomprometidos que los ataques. En este caso yo hablé de un paciente por trasplante. Pueden haber otros casos, sí. Y en el caso de la inmunidad celular, mayormente por pacientes con VIH en etapa SIDA. ¿Qué es lo que afecta acá? Entonces le dije, en pocas palabras, en la etapa 1, ¿a quién va a afectar? A los famosos neutrófilos. Y en la inmunidad celular, ¿a quiénes? A los LTCD4, que son los que más atacan, los que más ayudan, perdón. Entonces, eso mayormente son en VIH. Entonces, sigamos. Ok, hay diferentes formas de diseminarse. Aquí les coloco otros cuadritos. Por ejemplo, una diseminación hematógena se produce, por ejemplo, ¿no? Endocarditis en la tricuspidia, ¿no? Eso que va a pasar, como le dije, va a pasar en la sangre, va a producir una bacteriemia, puede estar asociado también a catéteres intravenosos, por típicamente un Staphylococcus aureus. La diseminación por antigüedad, esto es rara vez, ¿no? Como dice, esto es mayormente una infección adyacente. ¿A qué se refiere? A una infección que va a estar muy similar en contacto con nosotros, ¿no? Por ejemplo, una epilotitis puede diseminarse, ¿no? En este caso dice en el mediastino o pared torácica. Y la inoculación directa es mediante la realización de una intubación orotraqueal. En el caso de la Klebsiella pneumoniae puede ser una inoculación directa. ¿Por qué? Porque esta intubación orotraqueal, el ventilador mecánico, puede ser que no esté bien esterilizado. Y las neumonías extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad, las famosas NAC, es mayormente predominante, como le dije, en niños menores de 6 meses, más frecuentes en clamidia trachomatis y el virus respiratorio sincitial, en los comprendidos entre los 6 meses y 5 años, Streptococcus pneumoniae, entre los 5 y los 18 años, Mycoplasma pneumoniae y en menor medida Clamidia pneumoniae. Entre 5 y 18 años, Mycoplasma pneumoniae. Entre 6 meses a 5 años, Streptococcus pneumoniae. Pero también, después de este parámetro, cuando son adultos, mayormente también el Streptococcus pneumoniae es predominante en causar infecciones de neumonía. Ahora empezamos con ustedes, gracias al conocimiento que hemos adquirido. Caso clínico número 1. Por favor, alguien que lo lea. Yo, sí. Listo, Katia, empecemos. Varón de 44 años, obeso, exadicto a las drogas vía inhalatoria desde hace 10 años y exalcohólico. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución, de intensa tos con expectoración purulenta, fiebre de 41 centígrados. Horas antes de acudir al hospital, comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la auscultación se encuentra taquicárdico. Se inicia antibioterapia empírica con cefotaxima y levofloxacino 500 miligramos intravenosa cada 12 horas, con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes de neumonía de adquisición comunitaria. En la radiografía de tórax inicial se aprecia un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de esputo
El laboratorio reporta en la tinción de Gram abundantes diplococos Gram positivos y en el cultivo crece la bacteria productora del 80% de la SNAC, Muy de bien, Kat. neumonía adquirida comunitaria. Exacto. Ahorita vamos a empezar a preguntarles, ¿no? Vamos, así que vayan activando sus audios. Primera pregunta, entonces, vamos a ir resolviendo conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa aquí? A ver, empecemos con la clínica, que es lo que yo voy a ver primeramente en mi paciente al entrar a un consultorio, ¿no? ¿Qué les interesa, chicos? A ver, activen sus micrófonos y díganme, ¿qué es lo importante de Tos con acá? expectoración Hipertemia. purulenta, Hipertemia, Ok, ya, fiebre alta, hipertermia. O Tos también con puede ser, expectoración. todo con Dolor en punta expectoración. de costado. muy bien, Especialmente el olor de punta de costado. La triada de la neumonía. muy bien, entonces, todo es bien, excelente. Hemos visto clínicas importantes, ¿no? ¿Cuál puede ser la intensa tos con expectoración, purulenta, obviamente? Fiebre de 41 grados, una fiebre súbita alta. Y bueno, una disnea, ya una dificultad, ¿no? De la respirar, la respiración. Y el dolor en punta de costado. Muy bien. ¿A esto qué se denominaba esta clínica? Triada de la neumonía. Ok, específicamente a la tos con expectoración, a lo que viene a ser la fiebre y el dolor en punta de costado de la disnea, un síntoma que va a venir secundariamente a esto, ¿no? Ok, esa es la clínica que me interesa, ¿no? Después, a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la epidemiología. Aquí yo también les dije un dato importante en epidemiología, causante de neumonía. Tiene, a ver, díganme la neumonía, ¿qué les interesa acá? A ver, ¿cuál sería lo importante? Es exalcohólico Ok, y drogas ya, alcohólico. consumía drogas por vía inhalatoria. Muy bien. Reside en un centro de rehabilitación. Ok, y una clínica, lo más importante se están olvidando. infiltrado Es pulmonar obeso. alveolar, Es obeso, Ya, y lo más importante, chicos. infiltrado pulmonar alveolar, Ok, aparte de eso, eso más que todo va a ser visto en un método auxiliar de diagnóstico. ¿Cuál, Kevin? Disculpa. La edad, Exacto, Tiene un bien. tratamiento previo. También el tratamiento, muy la bien, edad, esos dos puntos importantes, pero creo que lo dijo Ángela. Bien, varón de 44 años, la epidemiología es bastante específica en algunas neumonías, ¿no? Yo justamente hace unos cuadritos atrás les puse tal edad, tal edad. Eso casi no es muy común, no es específicamente, pero es bastante, bueno, como yo les dije justamente antes de terminar, mayormente las neumonías en pacientes mayores se los va a ser de etiología bacteriana. Y en pacientes van a ver entre 18, 19, 20, 15, 20 años. Va a ser neumonías atípicas por micoplasma. Van a ver bastante, esa epidemiología es bastante buena. Bueno, también es obeso, ¿no? La nutrición es deficiente, ¿no? Es alcohólico, drogas vía inhalatoria, así que pudo haber sido una estreptococcus pneumoniae por vía inhalatoria, bastante bien. Ok, recibió antibióticos bastante bien, una antibiótico-terapia empírica. Pensó seguro que es una neumonía y así que es bastante bueno porque esta es una quinolona respiratoria específicamente y una cefalosporina de tercera generación. Muy bien. El objetivo es cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de neumonía, adquisición comunitaria. Por ejemplo, una tefotaxima, si me cubre bastante gran positivo, me cubre específicamente gran negativos. Por eso también se la dio para cubrir a todos los bacilos gran negativos causantes de neumonías, ¿no? Y ahora aquí en la radiografía de tórax es otro método auxiliar de diagnóstico bastante bueno. Aparece, ¿no? Aprecia un infiltrado pulmonar alveolar. Van a ver que en radiografía, sobre todo en una infección neumocócica, van a ver que hay una afectación alveolar y van a ver que hay una afectación lobar en todo en un segmento del pulmón, en todo un lóbulo. Y bueno, gracias a esa clínica, ¿no? Y a la epidemiología, fuimos a nuestro diagnóstico bacteriológico, que le dijimos a nuestro encargado del laboratorio de microbiología que realice un cultivo de esputo. La muestra fue esputo, el análisis fue cultivo de esputo, obviamente. Son aspiraciones desde la parte de los alvéolos, como también aclarar eso, no es saliva, no es nada de eso, sino que es interno de todo el alvéolo, recién de ahí sale el esputo. En el laboratorio hay tinción de Gram, nosotros sabemos cómo es el análisis bacteriológico, demuestra tinción de Gram y abundantes diplococos Gram positivos, ¿ok? Y en el cultivo crece la bacteria productora del 80% por ciento de las neumonías adquiridas en la comunidad. Ahora, les pregunto, ¿cuál es esa bacteria? ¿Cuál bacteria sospechan? Todavía no sabemos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. ¿Cuál bacteria sospecharían?
Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Por ejemplo, aquí también el hemograma nos ayuda bastante. Leucocitos 22.000 por milímetro. Esto es, es en un hemograma, no es un análisis bacteriológico donde no va a salir 25 por campo microscópico, 20 y así, no. Esto es 22.000, esto es los rangos normales, ¿no? Aquí está la foto más bonita y más ampliada. Es la más ampliada. Ahí vemos cómo afecta a todo lo que sería un lóbulo, ¿no? Un lóbulo pulmonar grande. Entonces, ¿la tríada cuál era? La tríada de la neumonía típica aguda era fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de costado. Dolor pleurítico. Ahí ven, si ven a un paciente, ahí viene ahí con la mano, ahí a ese nivel, van a sospechar, no es un diagnóstico definitivo, van a sospechar que puede ser neumonía. Ven, le toman la temperatura, es un largo, como se podría decir, largos pasos que usted tiene que realizar cuando hace una historia clínica y ve desde su paciente, desde que los ve, hasta realizar todos los diferentes pruebas, tanto generales como localizadas y específicas. Y la tos con expectoración. Esto entonces, vamos a hablarlo súper rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo, yo lo voy a decir nomás. La astenia, que es la debilidad o fatiga general que dificulta la realización de tareas cotidianas, ¿ok? Es muy diferente a la dinamia. La dinamia va a ser la ausencia total de fuerza física, que es síntomas de algunas enfermedades graves. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es que, si se dan cuenta, la dinamia va a ser una pérdida de fuerza, ¿no? Una pérdida más física. Es algo que usted si bien no lo va a poder ver, pero es algo más físico. Mientras que la astenia va a ser algo más psicológico. Va a sentirse débil, va a sentirse fatigado y por ende no va a querer realizar ninguna tarea. Eso mayormente se lo va a ver en los diferentes casos clínicos con malestar general. Expectoración purulenta es la secreción pulmonar fluida, opaca, de color amarilloso verdoso, donde ahí van a estar el acúmulo de leucocitos y neutrófilos. Fiebre es un aumento de temperatura de la corporal promedio mayor de lo normal. La disnea es una dificultad en la respiración. La taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca. La antibioticoterapia empírica, lo hemos hablado en la anterior clase, es un tratamiento antibiótico en base a la experiencia del médico, que no se lo realiza por más de una sesión, por más de un día. Es hasta mientras que sale al siguiente día, después de 48 horas, el informe bacteriológico y voy a saber específicamente a qué bacteria tengo que tratar sobre la infección que estoy viendo. NAC, 3 palabras: neumonía adquirida y comunidad. Va a ser la neumonía adquirida en la comunidad. Hemograma. El hemograma va a ser un análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos formes de la sangre. Cuantitativo para ver la cantidad y cualitativo si es que tiene alguna malformación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, una leucocitosis y demás, ¿no? Leucocitosis es el aumento del conteo de leucocitos. Una leucopenia es al revés, ¿no? Es la disminución de leucocitos. El infiltrado pulmonar va a ser la presencia de líquidos en sacos alveolares. La adenomegalia. Megalia es grande, entonces, ¿qué va a hacer? Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Estertores. Los estertores son sonidos anormales causados por el paso turbulento del aire por las vías aéreas inferiores. ¿Por qué tiene que ser turbulento? Porque hay una disnea, ¿no? Esto va a seguir de la disnea, dificultad, ¿no? Va a haber una dificultad al paso del aire. Y esa turbulento tiene su sonido propio gracias a la ocultación. Entonces empezamos súper rápido. Datos clínicos ya lo habíamos hablado, ¿no? Era la tos con expectoración purulenta, la fiebre de 41 grados, la disnea progresiva, el dolor en punta de costado, el infiltrado pulmonar y alveolar y la taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Siempre van a ver que cuando tienen fiebre aumenta la taquicardia y va a aumentar el flujo sanguíneo de todo el cuerpo, va a aumentar frecuencia cardíaca y va a haber escalofríos porque es un buen mecanismo de compensación ante tanta temperatura en el cuerpo. El hemograma, ¿qué nos marcaba? Nos marcaba el hemograma 22.000 milímetros cúbicos leucocitos, ¿no? En leucocitos. La tinción de Gram era diplococos gram positivo, específicamente diplococos. Datos epidemiológicos, ¿cuáles eran estos datos? Era obeso, exadicto a drogas vía inhalatoria importante, exalcohólico, rehabilitado y el tratamiento previo con cefutaxima y levofloxacina. Ahora esta neumonía, ¿por qué se diseminó tanto? Hay que pensar también esto y eso tienen que saberlo como doctores. Van a aprender el año en fisiopatología y seguro que este año en pato. Exalcohólico, entonces puede ser, imaginemos que tiene una cirrosis hepática o por último una hepatotoxicidad que hace que la mayoría de los factores de coagulación que ayudan a la inflamación no se produzcan. La mayoría van a ver que los factores de coagulación se producen en hígado, específicamente ese famoso factor de Acheman, y van a ver que eso
perjudica mi inflamación, entonces la neumonía se va a seguir diseminando y se va a seguir propagando y se va a hacer más patógena. Análisis bacteriológico de que debe solicitar cultivo de esputo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo final, chicos? Neumonía. 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 ¿Neumonía qué? Típica. Ok, típica aguda específicamente. Neumonía aguda típica. Ok, sigamos. Entonces ahora sí, aquí ya les pregunto, que son diferentes preguntas que no le hemos hablado. La toma de muestra, ¿cuál va a ser la toma de muestra de una neumonía? Esputo. Esputo. Muy bien, Puto. es esputo. ¿Cuáles serían algunas condiciones que ustedes recomendarían a su paciente para que tome esta muestra de esputo al día siguiente? Que no sea ayuno. saliva, En sino ayunas no que la tomar secreción antibiótico venga 24 de los horas. pulmones. Ok, otra. Secreción que venga de los pulmones, ¿alguna otra? No haber tomado antibióticos 24 horas antes. Ok, 24 ya, 24, 48. Enjuague bucal. O enjuague bucal. Realizarlo en el juego bucal. Ok, muy bien. Entonces tenemos no uso de antibiótico 48 horas antes, ayuno y no cepillo de dientes. Si bien el no cepillo de dientes es variable, algunos libros dicen que sí, otros libros dicen que no, yo lo recomendaría, por ejemplo, aquí sí. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, yo les dije que entre los dientes tenemos ciertas bacterias, así que al esputo, al pasar por toda la parte de la faringe, la orofaringe, puede ser que se contamine con otras bacterias y al momento de cultivarla y el crecimiento bacteriano va a llegar a proporcionarme en el examen que yo tenga bacterias de otra etiología que no sean de la que yo estoy buscando. El cuadro ya lo habíamos visto, ¿no? Neumonía aguda típica. Género y especie de la productora de neumonía típica más común. Streptococcus neumonía. Neumonía. Muy bien, el género es el Streptococcus. La especie es Neumoniae. La fuente de infección, ¿cuál fue la fuente de infección? Gotitas de flujo. Muy bien, gotitas de fluye. No sé ayer o cuándo fue la anterior clase, gotitas de saliva no, chicos. Saben que gotitas de saliva no existe. Es gotitas de fluye. Vía de transmisión, ¿cuál sería? Aérea. Eh, Aérea. Inhalatoria. José, ¿te ¿Sí? puedo hacer una pregunta? Claro. De las más comunes de las bacterias de que dan neumonía es Streptococcus pneumoniae, pero considerando que es un exalcohólico, ¿no puede ser Staphylococcus aureus? Considerando, sí, pero bueno, la epidemiología ha sido bastante claro acá, volviendo atrás, súper rápido lo vamos a explicar. En que bueno, hasta nos dicen, ¿no? Las neumonías adquirían la comunidad. También la radiografía es bastante importante. Eso vamos a llevar más adelante, vas a ver en la radiografía cómo aparece un Staphylococcus aureus. La edad también es bastante importante. Si bien dijimos que es ex adicto a drogas, es vía inhalatoria, y hemos dicho también que mayormente la vía aspirativa es común en Staphylococcus aureus, así que ya tengo dos epidemiologías que me indican mayormente a un Streptococcus pneumoniae. ¿Y cuál sería lo último? También la clínica predomina. Yo te pudiera decir eso, la clínica predomina. Por ejemplo, si yo te digo que es un paciente que se inyecta, digamos, droga, ¿no? Eso es mayormente, por ejemplo, en un tuberculoso puede ser, más probable. Pero la clínica me indique otra cosa, no. Vamos a variar aquí. Por ejemplo, la clínica predomina en qué? Predomina en qué es la triada de la neumonía. Esto es mayormente una neumonía de etiología bacteriana. En el Staphylococcus aureus no presenta estos síntomas. No presenta el dolor pleurítico, la tos no es escasa, no es tanta con expectoración purulenta y la fiebre no es elevada. En este caso, la clínica me demuestra que puede ser una neumonía típica comunitaria. Vamos a verlo ahorita más adelante, chicos, van a verlo una radiografía en lo que es por Staphylococcus aureus y van a ver que es bastante diferente. Entonces, la triada de la neumonía era fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de costado. El análisis bacteriológico va a ser la muestra, esputo, examen solicitado, cultivo de esputo. Los leucocitos mayores de 25 ya es un diagnóstico bastante, mayor de 20 ya es un diagnóstico bastante bueno para suponer que es una infección bacteriana. Eritrocitos menor a 5 por campo microscópico, ok, células epiteliales escasas. Tinción de Gran eran diplococos gram positivo. La tinción de Ciel-Nielsen no se observa en VAR. Y bueno, el germen aislado es el Streptococcus pneumoniae. El antibiograma, ¿sensible a qué? A cefalosporinas y a quinolona, y resistente a penicilina, aminoglucósidos y macrólidos. Los macrólidos también pueden ser sensibles, sí, pero la mayoría, y creo que lo puse acá, ahí está, debido a la elevada tasa de resistencia, los macrólidos ya no son tan usables como monoterapia en el tratamiento de infecciones neumocócicas, no, ya no están
Pero eso va a variar, como les dije. Por ejemplo, usted tiene que pedir este análisis bacteriológico. Y si en el análisis bacteriológico dice sensible a penicilina, belleza, digamos. Puedo administrarles penicilina, una aminopenicilina. Puedo. Y cefalosporina y quinolona sería mi última opción cuando siempre y sea resistente a peni, a aminoglucósido y a macrólido. Esto va a depender mucho del paciente. Si un paciente nunca tuvo una infección y nunca ha tomado antibiótico, es más probable que si tiene una infección por neumonía, le va a ser sensible a la penicilina, ¿no? Porque nunca ha administrado ese antibiótico. Ok, este lo voy a leer yo rápido, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vayan pensando, vamos a irnos directo a las preguntas. Varón de 19 años de edad, ok, ya la clínica importante de que es 19 años de edad, es universitario, no estaba, nega tabaquismo y toxicomanías, ok. Inició su padecimiento 3 días previos a la consulta, ok. Ya 3 días antes de ir a la consulta ya tenía la clínica, ¿no? Fiebre de 38,9 grados, vieron que el anterior el caso estaba más elevada, tenía una hipertermia todavía más intensa, ¿no? Accesos de tos seca, no era tos purulenta, no era tos con secreciones. Hiporexia, tenía bajo de peso, ¿no? No tenía bueno, era bajo peso. Leves molestias osteomusculares, aquí puede ser mialgia y artralgia. Y la fatiga, sin náusea ni vómito. Las evacuaciones intestinales eran normales. No refirió síntomas urinarios. Entonces, descartados infecciones gastrointestinales y descartado infecciones urinarias. Negó cefalea y odinofagia, descartado lo que vendría a ser alguna infección con sistema nervioso central. Se automedicó con paracetamol, seguro pensó que era por algún virus, o bueno, en todo caso, siempre que tenemos fiebre, las personas se autodiagnostican paracetamol. A la exploración física se observó temperatura de 38,3, frecuencia cardíaca elevada de 119 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, presión arterial de 123,73, 120,80 es la normal, diastólica está un poco disminuido. El peso corporal era bajo para su edad, por eso dice hiporexia, 47,5 kilogramos. El paciente estaba consciente, tranquilo, tenía hiperemia, faringia, sin secreciones. No se observaron adenomegalia en ninguna zona, entonces ya estaba como que un cuadro atípico de neumonía. Y los campos pulmonares sin estertores y sibilancias o datos de sospecha de condensación pulmonar, ok, ya me va orientando. Se estableció el diagnóstico de faringitis, ya se pensó faringitis, entonces se inició tratamiento con antibiótico betalactámico, una penicilina para, quizás haya pensado en Streptococcus pyogenes y seguro que tenía resistencia, quizás. Después de 72 horas de tratamiento y ante la falta de respuesta al mismo, persiste la tos no productiva, era tos seca, ¿no? Y fiebre, que no era tampoco tan elevada. Se solicitaron estudios paraclínicos y radiografías posterior-anterior del tórax. El hemograma era 16,3 gramos de decilitro, el hematocrito 47, leucocitos bajos, neutrófilos medio altos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, plaquetas, ¿no? Aquí si hubiera sido, por ejemplo, una viral, mayormente me hubiera dado cuenta que los monocitos hubieran estado altos, pero los neutrófilos me indican que puede haber un proceso infeccioso bacteriano, ¿no? Es un proceso infeccioso bacteriano por los neutrófilos altos, ¿no? Una neutrofilia, pero la clínica no es específica, es bastante confusa, ¿no? Para un médico, aunque sea que ya me ha dado la clínica de que no presenta síntomas urinarios, no presenta síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, los datos clínicos eran fiebre de 38,9 grados, lo que viene a ser acceso de tos seca, hiporexia, leves molestias osteomusculares, fatiga, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, presión arterial, el peso corporal, y el paciente, bueno, estaba consciente, eso era bueno. Eso también descarta ciertas infecciones de meningitis, ¿no? Porque eso ya lo vamos a avanzar en meningitis. Cuando tiene una meningitis, tiene una pérdida de conciencia. La hiperemia faríngea, por eso se pensó que quizás es una faringitis viral, ¿no? Pero lo que le faltaba a esa faringitis era las petequias características en la orofaringe. El hemograma, teníamos 16,3 gramos de decilitro, 47 hematocrito, leucocitos 6.590 y los neutrófilos eran bastante altos. Los linfocitos eran del 22%. Los datos epidemiológicos, era de una edad menor, varón de 19 años, era bajo peso, automedicación con paracetamol. Por ejemplo, aquí llega a ser también otro ejemplo de lo que su compañera nos dijo. Si aquí la clínica no es tan importante, ¿no? Bueno, la clínica es bastante importante, perdón, mil disculpas. La clínica es bastante importante, pero si le hacemos más caso a la epidemiología, yo pensaría que es una tuberculosis, porque en la epidemiología de tuberculosis, tanto con la clínica, me dice que es de bajo peso, es anoréxico, tiene una hiporexia los pacientes, con lo que viene a ser una tuberculosis. Yo pensaría entonces, puede ser tuberculosis, pero la clínica también me relata otros síntomas que no presenta. Y también habíamos dicho que, por ejemplo, con Mycobacterium tuberculosis entre los 19, 15 a 20 años,
son epidemiológicamente. Entonces, el diagnóstico presuntivo, ¿qué creen a la clínica ustedes? Neumonía típica Neumonía aguda. típica. Neumonía Ok. aguda atípica. Ok, bueno, el diagnóstico presuntivo del caso clínico fue una faringitis, porque nos lo dio, ¿no? Pero después, con base en el cuadro clínico y su evolución, además de los hallazgos de laboratorio radiológicos que mostraron de zona infiltral basal izquierdo, se estableció el diagnóstico de neumonía típica recién. Aquí está, aclararle que puse faringitis porque el caso ya venía con un diagnóstico presuntivo de faringitis, pero yo no me quedé, yo como médico quise hacer otros métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces le tomé una radiografía y me mostró zona de infiltrado basal izquierdo, ¿no? La radiografía en un tuberculoso no presenta esto. Se estableció entonces neumonía típica, se realizó el cambio de esquema antibiótico a moxifloxacino con respuesta clínica satisfactoria. Ok, una quinolona, ¿no? Con tratamiento de duración de 10 días y alivio total de cuadro clínico. Ahora la pregunta, ¿por qué el paciente no respondió al tratamiento con el antibiótico betalactámico? Porque la amoxicilina, que es betalactámico, su mecanismo es, actúa frente a la pared celular, y considerando que es una neumonía típica, puede ser un micoplasma neumonía y los micoplasmas no cuentan con una pared celular. Muy bien, entonces era porque el germen más común causante de neumonía atípica es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces esta bacteria no posee pared celular. Y bueno, eso es un método de resistencia antibacteriana, ¿no? Que altera los sitios de hallazgo o los sitios de acción de los antibióticos. En este caso alteró no tiene pared celular, no tiene la famosa PBP, que es la proteína fijadora de penicilina, no la tiene, y entonces no va a tener algún efecto el betalactámico. Bueno, teníamos los síntomas de neumonía típica, ¿no? Fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado, la triada de la neumonía, y también presenta escalofrío. Crepitantes y soplo tubárico, que es la famosa egofonía. También en la parte radiográfica va a presentar un patrón alveolar o lobar, que es en todo un segmento de pulmón. Los principales géneros va a ser el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. En la neumonía típica va a ser febrícula, que es baja, tos sin expectoración más tos seca, una hiperemia, por eso se diagnosticó hace rato faringitis, ¿no? Molestias musculares, mialgias, artralgia. Si es que no hubiera buena epidemiología y otra clínica distante, pudiéramos pensar en un Zika, en un dengue, ¿no? Porque es caracterizado con mialgias y artralgia. Cefalea y bueno, el patrón intersticial en la parte radiológica. ¿Quiénes son productores de esto? El Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae y la Legionella pneumoniae. Enfermedad de los legionarios causada mayormente por la Legionella pneumófila. Entonces, una neumonía viral para terminar con el tema. ¿Cuál sería, chicos? Alguien, rápido. Se anima. Vamos, Sol Contreras. No se observan bacterias, no se observa VAR, sin crecimiento bacteriano, no se realiza digamos, el antibiograma. José, ¿Sí? Y perdón que me corte. Tinción de Gram no se va a observar, pero la tinción de Signilsen sí, porque es una micobacteria. Bueno, específicamente, chicos, hay que leer lo que nos dice acá. Dice, complete cómo sería el resultado del análisis bacteriológico de esputo de un paciente con neumonía de etiología viral. No estamos hablando del anterior caso. Es neumonía Viral. No es el anterior caso. Eso fíjense bien lo que dice el enunciado. Y estaba bien lo que dijo su compañera. No se observan bacterias. Tinción de Nielsen, no se observan VAR. Y en la bacteria aislada no se observan crecimiento porque no es una etiología bacteriana. Entonces no va a haber un cultivo, no va a crecer nada, ¿no? Y entonces un antibiograma no tuviéramos nada. Para terminar con esto, mayormente en las neumonías adquiridas en la comunidad usamos la famosa escala del CURB 65, que es manejo en la neumonía adquirida en la comunidad, caracterizada por la confusión, la uremia, las respiraciones y la presión de sangre, ¿no? Mayormente, mire, en edad de 65 años mayores, respiraciones mayores a 30 respiraciones por minuto, la sistólica menor a 90 y menor a 65 la diastólica, la urea sérica mayor de 7 milimoles, ¿no? Si es de 0 a 1 punto, esto ustedes lo van a su paciente. Si es de 0 a 1 punto, es manejo ambulatorio, puede hacerlo en casa, ¿no? Si es de 2 a 3 puntos, tiene que ser intrahospitalario. Y si es de 4 a 5 puntos, ya es una UCI, que es en la unidad de cuidados intensivos, ya tiene que estar su paciente. Es un bonito cuadro, se los voy a pasar por el grupo. Y bueno, con esto quiero terminar. En la Klebsiella pneumoniae, miren, en una radiografía tiene un signo característico que es la bomba de la cisura. Va a afectar toda la cisura de un lóbulo, pero mayormente está a nivel del ápice. Por eso se caracteriza una Klebsiella pneumoniae. En los focos de la tuberculosis, son focos adversos, por ejemplo, mayormente una primoinfección
pero esa casi no nos daña porque tenemos la vacuna de la BCG, sería un infiltrado pulmonar a nivel de la base. En una reinfección o una reactivación es en el vértice. En un micoplasma es en la parte iliar, sería la parte medial, ¿no? Porque aquí está en el pulmón, aquí está el ilio, ¿no? En un neumococo, mayormente es en los lóbulos inferiores, mayormente es una vista lobar de un segmento, ¿no? Completo, aquí como se darán cuenta. Y eso era lo que nos caracterizaba el anterior. Y bueno, aquí está lo que le quería explicar a su compañera, ¿no? En el Staphylococcus aureus mayormente así se ve la radiografía, que no era nada común con la que habíamos hablado del infiltrado pulmonar en el anterior caso clínico. Mayormente produce, por ejemplo, accesos, así se ve todo bien aeroso, se le llama aquí broncograma aéreo, se le denomina. Y bueno, también vamos a tener en todo caso un pioneumotórax, ¿no? Un absceso en lo que vendría a ser en la pleura mayormente. Y en la varicela, que lo vamos a ver mayormente detallado esta placa en lo que vendría a ser infecciones virales. Y bueno, estos son ciertos recordatorios que les dejé. Se las voy a pasar la diapositiva o pueden ver el video que va a estar subido en la plataforma para repasarlo, ¿no? Neumonías atípicas, por ejemplo, quiero que se me queden con 3 cositas importantes, ¿no? Que tienen que saber. Mayor productora de la SNAC son las famosas Streptococcus pneumoniae. Mayormente de las atípicas, neumonías adquirían la comunidad atípica, son las famosas Mycoplasma pneumoniae. Y después tenemos las nosocomiales. Las nosocomiales van a ser lo que vendrían a ser las Klebsiella pneumoniae. Ya en las VIH, eso lo tienen en su día bien bonito, que es la neumocitis carini. En la crónica puede ser, por ejemplo, una tuberculosis o en un Cryptococcus neoformans. En las otras que pueden ser agudas, atípicas, pueden ser las Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y otras bacterias que son bastante importantes. Y la clínica, siempre clínica, epidemiología y métodos auxiliares de diagnóstico, como habrán visto en lo que viene a ser neumonía, se le añade, y es bastante importante, la radiografía de tórax, porque nos va a mostrar los pulmones, y es lo que ahora comúnmente se ve, ¿no? En lo que viene a ser COVID, es bastante importante.